Buenos días, hermanos. Estamos una vez más a través de este canal de YouTube para encontrarnos un domingo más, para escuchar lo que Dios tiene para nosotros, también para alabarle, para cantar con ganas, con entusiasmo. Y vamos a empezar esta reunión virtual, cada uno en nuestros hogares. Vamos a comenzar orando, vamos a comenzar poniendo este tiempo en las manos del Señor y agradecerle por el día y también prontos, dispuestos a escuchar lo que Él tiene para decirnos en esta mañana. Señor Jesús, te doy gracias por este día, gracias porque un domingo más podemos acercarnos ante tu presencia a través de las pantallas, desde nuestros hogares. Te damos gracias por esa posibilidad que nos das, Señor, y también, Señor, te pido que vos nos estés hablando en esta mañana, que estemos de corazones dispuestos, abiertos para escucharte y que también, Señor, podamos alabarte de corazones sinceros, que recibas nuestra alabanza y los cantos que vamos a cantarte hoy en esta mañana, Señor. Bendecinos, quédate con nosotros y hablanos. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos a empezar cantando y diciendo: las cadenas de la muerte me quitó. Él me liberó del pecado y hoy tengo libertad. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad.
oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Para revelar tu reino y alcanzar al pecador. A la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá. No pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre, por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como tú. Nuestra esperanza está depositada en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, el Todopoderoso. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falle escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi
esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. Qué alegría es encontrarnos un domingo más. Y desde este lugar, ustedes allí detrás de las pantallas, van pasando las semanas, nos tenemos que seguir cuidando. Y damos gracias a Dios por este tiempo de canto que pudimos disfrutar. También damos gracias a Dios porque entre semana pudimos tener nuestro primer encuentro en el templo después de varias semanas en que no veníamos al templo. Y fue un lindo encuentro con los hermanos, por supuesto un número limitado. También recuerden que este martes pasado era un día bastante lluvioso, pero nos encontramos con mucha alegría, también respetando todos los aspectos que están allí en este protocolo de retome al encuentro en los templos, pero estamos contentos por lo que pudimos vivir en aquel momento. ¿Y qué recordamos? Recordamos
lo que es la misión de la iglesia, la importancia de la misión de la iglesia. La iglesia no son templos, no son edificaciones, son el grupo de personas que un día dijeron: yo creo en Jesús como mi Salvador y creo en Jesús como mi Señor. Y por eso le abro mi vida para que Él venga a reinar, para que su Espíritu Santo me guíe, para que sus enseñanzas y sus verdades marquen el rumbo de mi vida. Y muchos comenzamos a ver y disfrutar de una nueva vida. Y en esa nueva vida comenzamos a compartir tantas cosas a nuestro alrededor. Esa iglesia tiene una misión y propósitos bien definidos. Y por eso recordamos que estamos llamados para adorar a Dios, no importa dónde estemos, en pequeños grupos, en grandes grupos, diseminados o todos juntos. El propósito es adorar a Dios. En segundo lugar, nos tenemos que alentar unos a otros para crecer en la fe. Y en tercer lugar, compartir con aquellos que están pasando también momentos de necesidad espiritual y todo tipo de carencias, que podamos llegar a ellos con un mensaje de esperanza, y es ese mensaje del Evangelio. Qué lindo es ser parte de la iglesia, una familia celestial y una familia preciosa. Pero sabe que en medio de tantas dificultades, y a veces quizás algunos están pasando un momento de desaliento. ¿Por qué un momento de desaliento? Y porque a veces estábamos esperando que, bueno, todo vaya retornando más rápido de lo que pensamos, a la normalidad, y con todas estas promesas de nueva normalidad. Sin embargo, para algunos uruguayos y otros habitantes de Sudamérica y del mundo, una situación más agradable, una situación menos dificultosa, está siendo difícil que llegue, se está postergando. Y entonces el esfuerzo está siendo cada vez más tremendo. Y a veces cuando parece que una puerta se abre, todavía permanece cerrada. Y quizás tantas familias, tantos trabajadores están teniendo una disminución real en sus ingresos. Y en medio de estas situaciones, donde parece que hay gigantes que nos aplastan, la Biblia y nuestro Dios nos invita a tener una vida victoriosa y una vida cargada de esperanza. Porque el Dios de la Biblia nos invita a ponernos sobre las dificultades que nos acechan. Hablando de estos gigantes que a veces parecen que nos quieren aplastar, en esta mañana yo les invito a recordar una historia que hay en la Biblia que habla de un gigante, conocida por muchos, quizás nunca la han leído directamente en la Biblia, pero aquellos que van a la iglesia y quienes van desde chicos, esta historia siempre la han recorrido. Y mientras que yo estoy haciendo mención a esto, seguramente usted está trayendo a su mente de qué historia estamos hablando. Estamos hablando de David y Goliat. Un adolescente muy particular, porque este adolescente, este joven, llegó a ser rey, pero ya tenía pasta de chico. Pero nos deja muchas enseñanzas esta historia. Y si nosotros decimos David y Goliat a cualquiera, seguramente usted también está enseguida teniendo esta historia en su mente. Pero si nunca la leyó en la Biblia y estás ahí escuchando este mensaje, yo te invito a que busques, quizás en el celular, en la computadora, si tenés una Biblia cerca, buscala, para que puedas leer de primera mano, quizás nunca lo leíste, qué dice la historia de David y Goliat, donde David era el pequeño y Goliat era ese gigante que la Biblia lo detalla con medidas y explica cuánto era que medía, andaba cerca de los 3 metros, y sabemos que incluso en el siglo pasado se cuenta de personas que sí vivieron, fueron contemporáneas y tenían alturas que excedían los 2,50, 2,60. Por supuesto que son cosas extraordinarias, no se dan siempre. Y en este momento, en la vida del pueblo de Dios, Israel estaba en combate con sus enemigos
y allí se dio esta situación tan particular. Y yo les invito a rescatar de esta historia de David, alguien pequeño, frente a un gigante terrible, algunos conceptos que nos van a ayudar a caminar en una vida de victoria. Y podamos juntos repasar en esta mañana algunos pasos para una vida de victoria. ¿Sabe dónde está esa historia? Esa historia está en Primera Samuel, es un libro en el Antiguo Testamento, en Primera Samuel, en el capítulo 17. Y no lo vamos a leer en esta mañana, pues es un capítulo bastante largo, pero sí vamos a leer algunos textos que nos van a ir llevando por esta historia. Pero simplemente le cuento que los filisteos eran un pueblo que estaba allí cerca del pueblo de Israel, y estos fueron en aquel tiempo, eran enemigos permanentes del pueblo de Israel, del pueblo elegido por Dios. Y en un momento determinado se enfrentaron. Y la Biblia dice que habían dos montes y allí estaban acampados ambos ejércitos, uno en uno, otro en otro. Y dice que había un gigante llamado Goliat de la ciudad de Gat que bajaba todos los días hacia el valle y desde el valle lanzaba gritos de desafío y amenazas hacia el pueblo. Entre otras cosas, decía, bueno, el que se anime a venir a pelear conmigo, trabemos un combate mano a mano. Y entonces, si venciere, el que venciere, le daba la victoria a su ejército. Esto realmente llenaba de temor al pueblo de Israel y estaban todos muy miedosos. De todos modos, también la Biblia relata que David, que no era combatiente, él estaba cuidando las ovejas de su padre y de sus hermanos, porque estos sí fueron a la batalla. En un momento, el papá le pide que vaya hacia la zona del enfrentamiento para que le traiga noticias a ver cómo estaban sus hermanos, cómo estaban los hijos. El papá estaba preocupado. Como todo padre, como toda madre, como toda familia, cuando los hijos van a la guerra o cuando hay situaciones en las cuales tenés que salir a una aventura un poco desconocida, a un trabajo difícil, a una primera experiencia, a un examen difícil de sobrellevar, a una entrevista de trabajo. Frente a desafíos, la familia está preocupada y entonces quiere saber cómo están. Antes no había, en aquellos tiempos no había celular, no estaban los hermanos de David filmando a Goliat a ver cómo aparecía en el valle y las cosas que gritaba. Ninguna de esas cosas se viralizaban. Y bueno, esta historia se relata a través del capítulo 17. Y dice que allá fue David al campo de batalla y fue con algunos suministros para sus hermanos. Y si usted me acompaña allí en el capítulo 17, en el texto 25, dice que él va llegando con los suministros al campamento y ve que estaba todo convulsionado, la gente estaba temerosa. Y el texto 25 dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey, estaba hablando de Saúl, el rey de Israel, le enriquecerá con grandes riquezas. Tenían incentivos, pero nadie quería meterse. Se ve que era bastante complicado. ¿Y para qué les servían todos esos incentivos si estaban seguros de que morían en ese enfrentamiento? Y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Imagínese si a usted le dicen que de acá al resto de sus días le exoneran de pagar todos los impuestos. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo,
¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Qué desafiante que era este joven, como todo adolescente y joven idealista. En un primer momento ven la vida que todo se puede. Qué lástima que a veces va pasando el tiempo y esos ideales altos, esas metas, esas esperanzas van revistiéndose y algunos lo disfrazan de realismo. Y ese optimismo se va cargando de pesimismo y quizás las visiones negativas nos van ganando. ¿Cómo te encontrás en esta mañana? Quizás había algunos emprendimientos donde habías depositado esperanzas, todo el optimismo, y sin embargo quizás eso ahora está. ¿Qué gigantes en la vida te están abrumando? ¿Qué gigantes te están llenando de temor? Mira lo que sigue diciendo. Y entonces el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Lo que ya le habían dicho. Y en esa caminata se encuentra con uno de sus hermanos. Y miren qué interesante esta primera situación en la que se encuentra David. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David le respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y dio el pueblo la misma respuesta de antes. Qué interesante que en este momento llega David, este joven, lleno de energías, de ganas, de ilusiones, y se encuentra con un panorama bastante desalentador. La mayoría de las personas no tenían una visión optimista de lo que estaba pasando. Quizás vos te estás metiendo en un proyecto, te trazaste nuevas metas, estás luchando por ello, o estabas alentando la esperanza de un retorno pronto o que se abran algunas puertas de trabajo y allí tenés un gigante, quizás esta pandemia u otro tipo de dificultades que te están amenazando cada día. Cada día se levanta ese gigante y comienza a desafiarte, a insultarte, diciéndote que no podés. Y estaba este joven viendo este panorama desalentador de todos los soldados que allí estaban en el ejército. Y tuvo un primer enfrentamiento. ¿Con quién? Con los de su familia. Es brava las cosas en familia. A veces mostramos muchas cosas afuera, pero cuando nos metemos en la interna, es brava las cosas que se viven en familia. Y en este primer enfrentamiento que tiene, el hermano mayor le señala algo que normalmente las personas cuando se ven medias descubiertas o quedan en evidencia reaccionan. ¿A qué viniste? ¿Con quién dejaste las ovejas allá, las pocas ovejas? Y en realidad estaba cuidando las ovejas de todo lo que ellos habían dejado. ¿Qué estás haciendo acá? Yo sé que vos viniste a chusmear, viniste a ver lo que estábamos haciendo. Es lo que dice con palabras un poco más elegantes el pasaje aquí en la Biblia. ¿Y cuántas veces hay personas que comienzan a señalarte acciones cargadas de malicia cuando en realidad quizás vos no tenías esa intención? Y David simplemente vino a preguntar, porque le preguntó a él como le preguntó a tantos otros. Y Eliab, en la situación en la que se encontraba, su descarga con su hermano menor, fue señalándole y cargándole un montón de culpas o señalamientos. ¿Cuál fue la reacción de David? El texto 30 lo dice con claridad. Se apartó de él hacia otros. ¿Iba a arreglar algo con su hermano? A veces hay enfrentamientos que nosotros los mantenemos, cuando en realidad tenemos que hacer como hizo David. Hay algunas características en la vida de David y algunas que hemos visto estos domingos pasados. Si algo lo caracterizaba a David era su prudencia. Lo dice la Biblia más adelante, a pesar de que era un muchacho joven, era un muchacho prudente. Era equilibrado en sus reacciones. No era exagerado, no era extremista. Y David, cuando se encuentra con su hermano, que lo venía increpando, que le venía señalando cosas,
David, en vez de seguir en esa disputa, dice que se dio media vuelta y se fue. El primer paso para poder vivir una vida de victoria es que tenés que estar en paz con todos. Es el primer paso. Tenés que estar en paz con todos los hombres. La Biblia lo dice una y otra vez. ¿Qué haces cuando hay discusiones, cuando hay disputas, cuando hay problemas? Sea en casa, sea en el trabajo, sea en el estudio, con tus amigos, con tus compañeros en el barrio. Cuando hay problemas, ¿cómo lo manejas? ¿Mantenés el enfrentamiento? ¿Mantenés la discusión? ¿No querés perder ninguna? Algunos empiezan con discusiones que parecen de lo más triviales. Una discusión por el fútbol, una discusión de política. Y en Uruguay, ¿cuántas veces somos tan apasionados para hablar de política, para hablar de fútbol? Pero a algunos se les va la mano. Y cuando comenzaron a discutir algo que en principio parecía algo trivial, termina en un enfrentamiento, en un enojo, y que a veces dura mucho tiempo. ¿Sabés medir hasta dónde ir con una charla o cuando se está pasando de rosca y estás perdiendo la paz? Si querés llevar una vida de victoria y salir adelante, lo primero que hay que hacer es que tenés que llevarte bien, en paz con todos. ¿Te enfrascás en discusiones o haces como David? David dice que se dio media vuelta y se fue. ¿Por qué? No tenía sentido ponerse a discutir con su hermano. ¿Por qué? Porque su hermano no estaba con ganas de mantener la paz. ¿Sabés que la Biblia al respecto tiene algunos textos que yo te invito a irlos citando y vas a ver qué interesante, qué alentador es esto respecto a mantener la paz con otros? En el libro de Romanos, en el capítulo 12, el texto 17 y 18, mirá lo que dice. Yo sé que es difícil de hacer esto, pero ya lo mencionamos en varias ocasiones. El amor de Dios para el cristiano ha sido derramado en su corazón. Y cuando Dios dice que tenés que amar a tus enemigos o tenés que pagar bien por mal, aunque parezca difícil, hay que hacerlo. Y mira lo que dice en Romanos capítulo 12, el texto 17 y 18. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Un poco más adelante, en el capítulo 14, el texto 19, dice, sigamos todo lo que contribuye a la paz. ¿Sos de las personas que contribuyen a la paz? ¿Son de las personas que en tus vínculos tratás de mantener la paz? ¿O sos de aquellos que no te gusta perder nunca? Y por no perder a veces hasta tenés problemas en la familia, tenés problemas con los amigos. O algunos dicen, con este no hables mucho porque ella nunca sabe llevar una conversación cordial. ¿Cómo manejar las conversaciones con tu esposo, con tu esposa, con tu novio, con tu novia, tus amigos, con tus hermanos, con tus compañeros de trabajo? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, le dice a los creyentes en Roma, el apóstol Pablo, estad en paz con todos los hombres. No siempre mantener la paz depende de nosotros, pero en cuanto dependa de vosotros, mantened la paz. Si depende de vos, si depende de mí, yo si digo que soy un cristiano, tengo que luchar por la paz. Hay un texto que descubrí hace poco y me encantó y quiero compartirlos con ustedes en esta mañana. En el libro de Proverbios, en el capítulo 16, el texto 7, dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Qué interesante esto. Qué desafío para aquel que dice ser cristiano, para aquel que dice que está en sintonía con Dios. De él se espera otra cosa en los vínculos.
Cuando los caminos del hombre, el hombre, la mujer de hoy, son agradables a Jehová, consecuencia, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Yo puedo compartir muchas experiencias, pero conozco personas que por su forma de hablar, por su forma de relacionarse, por su forma, la predisposición a negociar y buscar un camino agradable para los dos, lo que actualmente en formación de personas exitosas y muchas veces en los trabajos en las empresas donde buscan capacitar a los nuevos técnicos, a los empresarios, a los gerentes, a los vendedores, se les invita a pensar en esto de ganar, ganar. No es cuestión de que yo siempre voy a ganar y cuando yo gano el otro pierde. Se logran mucho mejores resultados cuando buscamos que los dos salgan bien en una negociación, en una relación. Y Dios siempre dice, estad en paz con todos. Y este texto dice que aquel que sus caminos son agradables a Jehová, hasta a sus enemigos hace estar en paz con él. ¡Qué desafío con este proverbio! ¡Qué esperanza preciosa! Pruébelo. Si usted está buscando agradar a Dios, seguramente hasta sus enemigos no van a poder enfrentarse y tener conflicto con usted porque usted no los va a llevar a ese terreno, porque usted es una persona que vive, practica y promueve la paz. ¿Quiere tener una vida victoriosa? ¿Quiere ser exitoso en sus caminos? Pues el primer paso es, esté en paz con todos. El apóstol Pablo se despedía de los corintios y miren lo que les decía. Por lo demás, hermanos, mire cuántas cosas juntas, Dice, tened gozo. Está en el capítulo 13 de 2 Corintios. Tened gozo. Perfeccionaos. Consolaos. Sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Es un saludo final que está haciendo esta carta, pero está lleno de desafíos para nosotros. Entonces, busque el camino de la paz y sígalo. Usted va a ver que es un paso tremendo para vivir una vida de victoria. No entretenerse en conflictos, en discusiones, en problemas, en peleas. Salga de eso. Dedíquese a seguir su objetivo, el propósito de su vida, algo mucho más alto que entretenerse en disputas. En segundo lugar, David nos muestra algo muy interesante. Mire para atrás y recuerde las experiencias pasadas. Les invito a leer en el capítulo que teníamos por ahí de 1 Samuel, donde estamos viendo el relato de David y Goliat. En el texto 31 dice que David estaba preguntando por ahí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y fueron oídas las palabras que David había dicho y se las refirieron a Saúl, al rey Saúl, y él lo hizo venir. Y le dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá, miren lo que le dice David a Saúl, no desmaye el corazón de nadie acá. Yo, tu siervo, iré y pelearé contra este filisteo. Saúl lo miró y le dice, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David le responde a Saúl y le dice, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y reafirma esto David diciendo, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, vencido por la convicción de este muchacho, ve y Jehová esté contigo. Saúl estaba sin recursos.
pensar que era el rey de Israel, pero había tomado muchas decisiones equivocadas. Se había equivocado. Había incluso hecho aquello que Dios específicamente había mandado que no se hiciera. Su ansiedad lo llevó a cometer errores importantes, pecados que comenzaron a desviar su vida. Estaba rendido. Saúl no tenía recursos. Sin embargo, la convicción de David define a Saúl. Es interesante ver que Saúl es desafiado por David, pero David hace mención a algo interesante. Dice, en mi trabajo, allí donde yo estaba, me encontré con fieras salvajes que amenazaban mi rebaño. Y yo fui y me enfrenté. Pero lo más importante es lo que deja establecido en el texto 36, porque dice, Él que me ayudó y me libró de la mano de esas bestias y de esos problemas tan grandes que tenía encima. Eso que me pasó antes y yo lo experimenté, fue el Dios viviente el que me ayudó. Por eso yo estoy seguro, por mis experiencias anteriores, que hoy también Dios me va a ayudar. ¿Cuál es el gigante que tenés delante en esta mañana? ¿Cuál es el gigante que te está por aplastar o sentís que lo tenés encima tuyo? ¿Cuál es ese gigante que parece que no vas a poder con él? David confiaba en el mismo Dios que tenían los demás israelitas o el mismo rey Saúl o sus hermanos. Sin embargo, parecía que la fe que tenían los demás era una fe teórica, porque en la práctica nadie se animaba a confiar que Dios era más poderoso. Sin embargo, este muchacho les dio una lección de confianza. Él les dijo, en función de lo que Dios ya hizo conmigo y como Dios me ayudó, entonces yo estoy seguro que una vez más lo va a hacer. Y a este gigante lo voy a poder vencer. Con esa misma seguridad te invito, hermano, te invito, hermana, amigo, amiga, hay un Dios todopoderoso que puede ayudarte a vencer el gigante más tremendo que puedas encontrar. ¿Por qué? Porque ya lo hizo y lo va a volver a hacer. ¿En qué se basaba David? En que confiaba y recordaba experiencias anteriores. Él mismo, David, que era un compositor, era un músico, mientras que cuidaba las ovejas, compuso tantas canciones y entre algunos salmos, él expresa en el Salmo 103, y algunos quizás hasta lo pueden decir medio de memoria porque es un salmo muy conocido, y saben que en ese salmo él dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y comienza a detallar una serie de beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. El mismo David le dice a su alma, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué bueno es saber que un día vinimos a los pies de Jehová. Un día vinimos a los pies del Señor y dijimos, mira Señor, no doy más. Mi vida no da más. Todo lo que probé no me ha servido. No me satisfizo. No he encontrado estar satisfecho. La vida no tiene sentido para mí. Y tantos extendieron el brazo hacia el Señor. Y Dios, que es un Dios de amor, extendió su mano y les levantó. Y David mismo dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades, fuera la culpa. Él perdonó mis pecados, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. En medio de situaciones violentas, en medio de grandes hambrunas, en medio de mucha necesidad y dolor y quizás enfermedad, Dios sacó a tantos que hoy dicen, gracias a Dios
por lo que Él hizo conmigo y de dónde me sacó. Y si te acordás de esa situación, siempre traela a tu memoria porque te va a permitir salir adelante cuando otros gigantes y situaciones difíciles, quizás como la que estés viviendo en estos días, vengan sobre tu vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Él es el mismo antes, ahora y lo que viene. Y Él va a hacer grandes cosas porque las ha hecho, porque las hace y las va a hacer. Por eso, recordar las experiencias pasadas con ese Dios todopoderoso es el que te permite a vos poder enfrentarte a las situaciones que tenés por delante. ¿Y qué demostró David? David demostró una confianza tremenda en Dios. Él estaba seguro en quién creía. ¿Vos estás seguro en quién crees? En los textos de ese mismo capítulo 17 que estamos leyendo de la historia de David y Goliat, en el texto 43 y el texto 47, ya el rey Saúl le había probado toda su armadura y él dijo, no, con esto no es para mí. La dejó toda y se fue con la ropa que tenía encima, tenía su onda y a mí me sorprendió hace unos años atrás, vi un documental en Medio Oriente y algunas luchas callejeras, pero me sorprendió ver, porque para mí siempre la onda de tirar piedras era una onda con una horquilla y tirábamos así, sin embargo estas eran unas ondas que se revolean por sobre la cabeza y agarran las dos puntas de una cinta que tiene un cuero en el centro donde allí abrazan la piedra, giran y luego sueltan una de las puntas y hay que manejarla con mucha habilidad y la piedra va en la dirección que eligieron. Hasta el día de hoy ese estilo de onda la usan, es la que usó el muchacho David. Y habiendo cargado 5 piedras seleccionadas, se fue con su onda. Y el filisteo le dice, ¿y vos qué sos? ¿Soy yo un perro para que vengas con palos y con piedras? Y lo maldijo. Y dijo, vení a mí que yo voy a dar tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David pronuncia estas palabras que muestran su confianza en Dios. Y el tercer paso para una vida de victoria es que debes confiar en el Dios que decís que tenés y que crees. Confiar en Dios es principal para alcanzar la victoria. ¿Y qué le contesta David? Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esto está registrado en la Biblia, de esa historia conocida por el mundo entero. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, le dice a Goliat. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y te daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Ese desafío. Y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. A veces esos recursos que nos parece que en los que usa todo el mundo, sin embargo dice, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Dice tremendas verdades David en esta afirmación, en esta devolución que le hace a la amenaza que emitió Goliat. Le dice, yo te voy a dejar ahí como comida para las aves. Y le retruca David. ¿Y qué le dice? De Jehová es la batalla. Y él no necesita lanzas o recursos, por más tecnológicos que sean, que en aquel tiempo los que tenían este tipo de armas tenían la tecnología. Dice, no confiamos en ese tipo de recursos. Yo confío en Jehová y Él va a administrar las cosas como sea. La historia dice que David lanzó una piedra hacia la frente del gigante. Una piedra tan certera que la conmoción fue de tal grado que él cayó
perdiendo totalmente el conocimiento. Y enseguida David fue y lo ultimó. En la armadura de los filisteos había un hueco que no estaba protegido en el casco, y era la frente. Allí, con una puntería sumamente precisa, allí fue dirigida la piedra que le lanzó David. David estaba seguro que Jehová estaba con él. David estaba seguro que había un Dios todopoderoso que podía darle la victoria. ¿Tenés miedo? ¿Tenés dudas? ¿Hay un gigante difícil de sobrellevar? ¿Hay una falta de trabajo? ¿Hay una incertidumbre tremenda de qué es lo que va a venir, qué es lo que va a pasar? Quizás tenés algún problema de salud y estás dentro de la población de riesgo y te estás manejando con un temor bárbaro. ¿Hay dificultades en casa? ¿Hay rupturas muy cercanas? ¿Cuáles son las dificultades con las que te encontrás? ¿Hay mucha competencia en el trabajo? Algunos dicen quizás te están serruchando el piso. ¿Es un gigante difícil de sobrellevar? Te invito a que puedas confiar en Dios. Él sí que tiene poder. Él es todopoderoso. Todopoderoso en serio. Pero para poder experimentar la mano poderosa de Dios, tenés que creer que Él existe. En Hebreos, en el capítulo 11, hay una serie de relatos donde nos expresan de grandes personajes de la Biblia que se destacaron, que realizaron grandes proezas, que quedaron marcados en la historia por su fe en Dios. Y allí se relata, y en ese capítulo 11 pasa por una cantidad de personajes del Antiguo Testamento. Pero lo más importante, entre otros, es que comienza el texto, el capítulo 11 de Hebreos, comienza con la definición de fe en el versículo 1 y termina, y entre otros, luego en el texto 6, dice, ¿qué hacemos con esa fe? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y con esa definición, el creer y tener certeza y convicción en aquello que no se ve y en aquello que se espera. Con esa fe, salir adelante. Y comienza a relatar brevemente de tantas personas que se destacaron por su fe en Dios. Y en el texto 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador, que recompensa a los que le buscan. Hay algunos que se acercan a Dios por conveniencia. Hay algunos que se acercan a Dios, bueno, vamos a ver si este delirio tiene algo de verdad. Mirá, para agradar a Dios, como dice aquel que quiere, que es agradable a Dios en sus caminos, hasta con sus enemigos va a estar en paz. El que quiere agradar a Dios sin fe es imposible. Pero el que se acerca a Dios y cree que Dios existe, cree que verdaderamente hay un Dios viviente y poderoso, ese alcanza la recompensa de Jehová. Porque Dios premia la fe de aquellos que se acercan a Él. David confiaba en Dios. Saben que hay algunos que tienen distintos dioses a quienes veneran, a quienes honran. Pero el Dios de la Biblia es un Dios todopoderoso. Recuerdo, incluso en el liceo, cuando me tocó estudiar la mitología griega, realmente me gustó mucho el desarrollo y lo que tuvimos que estar estudiando principalmente en la materia literatura. Pero si usted sabe algo, recuerda algo, va a ver que los dioses y los semidioses de la mitología siempre se caracterizan porque tienen un punto débil. Son poderosos, pueden realizar proezas, pero todos tenían un punto débil. Tenían algo en el cual, si les daban ahí, perdían su fuerza, perdían la manera de imponerse. Saben que
Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es soberano, es sublime, es lo más alto, es perfecto. Y la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. El Dios de la Biblia no es un semidios. El Dios de la Biblia no comparte su gloria con nadie. El Dios de la Biblia es único y verdadero Dios. A ese Dios le invito a confiar. Mire, yo no le invito a confiar en ninguna religión. Confíe en el Dios de la Biblia. Las religiones van y vienen. Yo le invito a seguir al Dios de la Biblia, a ese Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por todos nosotros, a ese Dios que cuando Jesús subió, dijo, les envío el Espíritu Santo. Y su Espíritu se está moviendo en medio de la iglesia. Y quizás el Espíritu de Dios está tocando tu corazón. ¿Para qué? Para que hoy se lo abras. Para que recibas a Cristo y comiences a enfrentar los gigantes de esta vida de otra manera. Quizás vos sos un cristiano que te has dejado llevar por las preocupaciones y las ansiedades de esta vida y estás desanimado. Te invito a recordar las cosas milagrosas y los grandes hechos que viviste con ese Dios y volvé a depositar toda tu confianza en Él. ¿Querés vivir una vida de victoria hoy? Te invito a que estés en paz con todos los hombres. No tomemos el camino de la violencia. ¿Querés vivir una vida de victoria? Recordá las grandes cosas que Dios hizo. Y si las recordás aquellas, vas a volver a esa senda de victoria que un tiempo andabas. Confía de veras en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero si agradás a Dios, deposita toda tu confianza en Él, porque Él recompensa a quienes en Él creen. Esa es la experiencia de David. ¿Sabés que el resultado fue un resultado notable? Contra todos los pronósticos, David alcanzó la victoria. Le dio la victoria a su pueblo, un joven totalmente inexperiente, pero su confianza en Dios iba más allá que toda la experiencia profesional que tenían los demás soldados. Después también trajo gran bendición para su familia. Cuando él volvía con, lo relata la Biblia, con la cabeza del gigante Goliat, y lo veía venir el rey, le preguntó a sus súbditos, ¿de quién es hijo este? Claro, él tenía que saber con qué familia se estaba vinculando. Él había prometido su hija, había prometido exoneración de impuestos, pero además quedó sorprendido. ¿De quién es hijo este? La confianza en Dios se puede transmitir de generación en generación. ¿Y sabes qué? En vos pueden ser bendecida tu familia y los que siguen después de vos. Qué lindo es que la conducta de David, su forma de ser, de alguna manera trajo honra a su familia. ¿De quién es hijo este?, preguntaba Saúl. ¿De quién es hijo este muchacho? La forma en que se conducía David era una forma que honraba a los suyos. No salían con vergüenza a caminar por las calles. Al contrario, el papá iría todo hinchado. Yo soy el padre de David. La mamá, yo soy la mamá de David. Y sus hermanos, que primero le echaban bastante lío tenían con él, capaz que ahora se iban a sacar fotos junto con su hermano. ¿Querés tener una vida de victoria? Mantener la paz con todos, en cuanto dependa de vos. ¿Querés tener una vida de victoria frente a las dificultades que hay hoy, a los gigantes que nos acechan? Si has vivido una vida con Dios, recordá lo que Dios hizo. Si querés vivir una vida de victoria, verdaderamente depositá tu confianza en Dios. Y allí radica nuestra esperanza. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana te pido que nos ayudes a poder enfrentar los gigantes que tenemos por delante. Situaciones difíciles que parecen que nos van a vencer. Poder depositar toda nuestra confianza en ti, oh Dios.
Tú eres poderoso. Sabemos que tú lo has hecho. Sabemos que tú haces grandes maravillas y que vas a volver a hacerlas. Señor, tú eres el mismo hoy, ayer y por los siglos. Queremos confiar en ti de esa manera, como lo hacía David, seguro que tú le ibas a dar la victoria. Señor, aumenta nuestra fe. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús, aumenta nuestra fe. También, Señor, queremos que nos ayudes a mantener viva en nuestra mente tantas cosas lindas que hemos vivido contigo, oh Dios. Y esas memorias que puedan permanecer frescas, vivas en nosotros, para saber que si una vez pasó, puede volver a pasar. Y si una vez salí de un pozo, si he caído nuevamente, tú estás pronto para librarnos una vez más. Señor, en este mundo de tanta violencia, ayúdanos a ser pacificadores. Ayúdanos a estar en paz con todos. Señor, danos esa gracia, danos esa habilidad de poder estar en paz en un mundo de tanta violencia. Gracias, Dios, por esta vida tan esperanzadora que tú nos das. Y te pedimos en esta mañana que si hay personas que están escuchando este programa y todavía no se han acercado a ti, no le han abierto sus vidas, sus corazones a este Dios de amor, a este Dios perdonador, Señor, que en esta mañana sea un momento en el cual puedan rendirse ante un Dios que es poderoso, que es ayudador, que perdona nuestros pecados y que está pronto a darnos una vida plena y una vida abundante. Señor, bendice las familias de la iglesia, bendice las familias del Uruguay. Señor, bendice las familias del mundo entero, donde en estos momentos también hay gran necesidad por esta pandemia. Oh Señor, te pido por las autoridades nacionales y mundiales, para que pronto podamos encontrar un buen camino. Nos ponemos en tus manos y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cristo es el centro de todo. Cristo es el centro de todo. El principio y el fin. Siempre has sido y siempre serás Cristo. Cristo. Cristo es el centro de todo. Cristo es el centro de todo. El principio y el fin. Siempre has sido y siempre serás Cristo. Cristo, nada se compara. Nada toma tu lugar, pues tú eres el centro y todo proviene de ti. Cristo, tú eres todo para mí. Cristo es el centro de mi ser. Cristo es el centro de mi ser. El principio y el fin. Siempre has sido y siempre serás Cristo. Cristo, nada se compara. Nada toma tu lugar.
iglesia eres tú. El centro de la iglesia eres tú. Las naciones se unirán y declararán que solo tú eres Cristo.